El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Parte de mi estilo de predicador es ese. La predicación de hoy la voy a iniciar con una pregunta. A mí me gusta hacer preguntas porque es la manera de poder saber qué está pensando las demás personas. La pregunta es: ¿cuál es la identificación más visible que indique que una persona va a un culto? La voy a repetir la pregunta. ¿Cuál es la identificación, la evidencia, si quiere, más visible que indica que una persona va a un culto? Qué bueno, hombre, qué bueno. Yo creía que iban a decir que va bien vestida, elegantemente, así, con se va bien vestida. No, la señal más visible de que una persona va a un culto es llevar su Biblia. ¿Ustedes trajeron esa señal hoy? ¿La trajeron? Si usted no trajo Biblia, perdone, no se identificó para dónde iba. Usted venía a la casa de oración. Los evangélicos nos caracterizamos por tener una Biblia. Amén. Por favor, si voy diciendo una cosa que es correcta y usted la está aplicando a su vida, estoy diciendo que los evangélicos nos caracterizamos por tener una Biblia, ¿cierto? Por leer esa misma Biblia, por leer esa Biblia. ¿Amén o no? ¿Cuántos solo tienen una Biblia pero no la leen? Esto no es correcto. Si usted tiene una Biblia, ¿para qué tiene una Biblia? Para leer esa Biblia. Y los evangélicos nos caracterizamos por creer como verdadero todo lo que dice la Biblia. Los evangélicos creemos que es verdadero todo lo que dice la Biblia. Amén. Amén. Bueno, vamos bien, vamos bien. Entre las declaraciones que comúnmente usamos en relación a la Biblia es que la Biblia es la palabra de Dios. Por favor, síganme. Esa es mi manera. Es la palabra, eso es muy común, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Aunque toda la Biblia tiene la aprobación de Dios, escuche bien lo que estoy diciendo, aunque toda la Biblia tiene la aprobación de Dios, por medio del Espíritu Santo, hay partes de la Biblia que contienen palabras de hombres. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Partes de la Biblia que contienen palabras de hombres. Pero hay un mensaje, o hay algunos mensajes escritos en este libro al que estoy haciendo referencia, cuyas palabras salieron de la boca de Dios. El libro, para decir verdad, tiene palabras de hombre, inspiradas por el Espíritu Santo, pero que entre esas palabras, hay mensajes que salieron de la boca de Dios. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Salieron de la boca de Dios. Y para muestra, quisiera, propiamente no va a estar ahí basado el mensaje, pero para comprobar lo que estoy diciendo, quiero leerles Jeremías capítulo 2, versículo 1. Jeremías capítulo 2, versículo 1. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Estoy queriendo fortalecer bíblicamente que Dios habla, que hay mensajes en la Biblia que salieron de la boca de Dios. Y aquí estoy registrando estas palabras de Jeremías cuando dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y para que quedemos en contexto, voy a leer los otros versículos que están unidos a este. Le dijo el Señor Jehová a Jeremías: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti desde de la fidelidad de tu juventud, que del amor de tus desposorios, por cuanto andabas en pos de mí en el desierto
entre la tierra, entre tierra no sembrada. Está haciendo aquí alusión al desierto, por supuesto. Lo mismo quisiera hacer alusión a Isaías capítulo 38, versículo 4. Isaías capítulo 38, versículo 4, que dice: entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así. Y allí pues aquí está el mensaje. El asunto que tengo guianza a tratar hoy es que tenemos nosotros un Dios que habla. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque hable? Por supuesto que el problema es serio, lo voy a tratar de explicar mientras hablo. Creo que aunque no comprendemos, quiero hablar con honestidad, creo que aunque no comprendemos la magnitud que tienen los mensajes de Dios escritos en la Biblia, aceptamos que lo que está escrito en la Biblia son verdades. Son verdades. Lo que está escrito en la Biblia son verdades. Hay gente que ha querido negar que lo que está escrito en la Biblia lo escribieron hombres. Y es cierto que lo escribieron hombres, pero lo escribieron bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo la iluminación del Espíritu Santo. En cuanto a nosotros, estoy queriendo introducir la predicación de hoy. En cuanto a nosotros, creemos que Dios habla de diferentes maneras, siendo la palabra escrita en la Biblia la más infalible. Así está escrito. Lo que está escrito en la Biblia es más infalible, pero entendemos que Dios habla de diferentes maneras. Por supuesto que Dios, por medio del Espíritu Santo, puede hablar, que a mi manera de ver es la categoría que le sigue, puede hablar al corazón humano, puede hablar al oído humano. ¿Creen que lo puede hacer? Seguro que sí. Dios, a través del Espíritu Santo, puede hablar con las personas, puede hablarle al corazón de las personas. Antes, los creyentes de hace tiempo lo van a recordar, antes cantábamos un himno titulado Llegáronse los tiempos. ¿Cuántos recuerdan ese himno? Entre otras partes, cuánto quisiera que lo recordáramos, pero en alusión a la predicación, entre otras partes, ese himno decía: nos habla por las aguas, vamos a ver, sigan, nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo que Cristo volverá. Un himnito cantado lindísimo, con una palabra que siento el por qué esos himnos no se cantan en el día de hoy. Llegáronse los tiempos donde Dios está hablando por el viento, hablando de diferentes maneras al ser humano. Sobre ese misterioso asunto de que Dios habla, porque al fin y al cabo es misterioso, que un Dios santo como es el Dios nuestro, hable con los seres humanos. Sobre ese misterioso asunto viene la predicación de hoy, sobre los objetivos de Dios, sobre los propósitos de Dios cuando habla. Porque lo más seguro es que Dios cuando habla tiene propósitos, tiene objetivos. Y la predicación de hoy viene sobre eso. El tema de la predicación de hoy es el siguiente. Ya les he pedido que sobre el tema le pongan mucho cuidado, porque todo lo que voy a decir a continuación va a estar alrededor de esa declaración. El tema de hoy es los objetivos de Dios cuando habla. Una vez más, por favor. Una vez más. Los de mi izquierda. Los objetivos aquí a este lado. ¿Lo hacemos juntos? ¿Estamos claros con el tema? ¿Qué son objetivos? ¿Qué son objetivos? Son propósitos. Es algo a lo que a uno le apunta en determinado asunto. Siempre que uno va a hacer algo tiene objetivos. Y hoy vamos a hablar sobre los objetivos que Dios tiene cuando Él habla. Porque la verdad es que Dios
habla. Creo que es lógico pensar que cuando Dios habla tiene propósitos y los humanos, escuche bien esto que voy a decir, y los humanos, especialmente los que creemos que somos pueblo de Dios, debemos de prestar toda la atención a esos mensajes, pero especialmente a sus propósitos. Estoy refiriéndome más a los mensajes escritos y hay que ponerle muchísimo cuidado porque Dios tiene propósitos con lo que está escrito en la palabra de Dios. Y el propósito, como ya lo dije brevemente, es aquello a lo que uno le apunta. Cuando Dios da mensajes, Él está pensando, ¿qué quiero lograr con estos mensajes que yo estoy dando? Cuando Dios habla, número uno, vamos a decir, esta predicación será un tanto corta, pero querré ser puntual en lo que digo. Cuando Dios habla, su propósito es revelar lo que está pensando o lo que va a hacer. ¿Quieres repetir ese pensamiento? Cuando Dios habla, su propósito es revelar lo que está pensando o lo que va a hacer. Amén. Cuando Dios habla, Él lo que quiere es revelar. ¿Entendemos lo que es la palabra, el vocablo revelar? ¿Qué es revelar? Literalmente se dice dejar al descubierto, quitar el velo, esa es la palabra, la aplicación de revelar. Entonces, cuando Dios habla, lo que Él quiere es quitar, que la gente sepa cuál es su propósito, revelar lo que son sus propósitos. Eso es interesante. Fíjate que yo siempre he tenido problemas cuando alguien quiere ocultar lo que va a hacer. Y eso es muy común en los seres humanos. Se ocultan para ver que, no, este Dios nuestro, cuando Él va a hablar, Él tiene un propósito. Y ese propósito es revelar lo que Él está pensando. Él no quiere ocultar lo que Él está pensando. Él quiere dejar al descubierto lo que está pensando. Y así ha sido a través de toda la historia. Por ejemplo, con Noé. Vamos a seguir esos ejemplos. Con Noé, Génesis capítulo 6, versículo 13, Génesis capítulo 6, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Aquí, y lo voy a leer todo el pasajito porque son como 3 versículos a los que yo tengo marcados. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con Noé en este caso? Está descubriéndole lo que Él está pensando hacer. La maldad de los seres humanos, dice Él, ha subido a mí. Y he decidido destruir la humanidad con toda la tierra. Voy a destruir con todo lo creado. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca. Y por supuesto que en su propósito, ahí al descubrir, le pide a Noé que se fabrique un arca para que se puedan salvar todos los que quieran salvarse. De que estoy diciendo que en el caso de Noé, la gente del diluvio, Dios descubrió lo que Él estaba queriendo hacer, porque cuando Él habla, lo que Él quiere es descubrir, en primera instancia, descubrir lo que Él está pensando y lo que se propone hacer. Lo mismo sucedió con Abraham. Abraham, Génesis capítulo 18, versículo 17. Génesis 18, 17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. No sé si van entendiendo conmigo estas declaraciones. Este versículo es bien interesante. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Lo comprendemos? Él quería descubrirle. Para él, Abraham era su amigo. Dios hablaba con Abraham. Y ahora Él va a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Él dice, encubriré yo a mi hijo lo que yo voy a hacer. Porque estoy diciendo que en primera instancia, cuando Dios habla, todo lo que Él quiere es descubrir lo que está pensando. Qué maravilloso es nuestro Dios, que Él no quiere agarrarnos de espalda, Él no quiere agarrarnos de susto, Él no quiere agarrarnos en ignorancia, sino que Él anticipa lo que va a hacer, y ese es su propósito cuando Él habla. Qué maravilloso es tener un Dios que no encubre lo que va a hacer,
y cuando habla, ese es su propósito. Siempre que Él habla, lo que quiere es descubrir lo que Él va a hacer. Número uno. Número dos, aquí vamos a ir quizá apretando un poquito, y cuánto quisiera que mi garganta estuviera en otras condiciones para poder desarrollar esta predicación con toda la intención que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Número dos, cuando Dios habla, su propósito es advertir. La palabra clave en esto es advertir. Advertir sobre lo que está pensando y lo que va a hacer. La palabra clave aquí es advertencia, advertir. ¿Comprendemos lo que significa ese vocablo? Pronúncielo, advertencia. Díganlo, advertencia. ¿Qué es advertencia? ¿Qué significa advertencia? ¿Ah? ¿Qué significa? Los sinónimos más comunes, y tiene muchos, pero solo voy a mencionar dos, son avisar, prevenir. Toda advertencia lo que quiere es avisar, prevenir. Las señales de tránsito, ¿qué son? Son advertencias para que uno no cometa los errores que mañana van a ser graves. Entonces, significa avisar, prevenir. Avisar, prevenir. Antes, y yo siempre que hablo, ustedes van a decir, como él ya está, se recuerda mucho de los tiempos antiguos. Antes los padres de familia usábamos la advertencia para decirle a los hijos lo que ya les habíamos advertido o les habíamos dicho. ¿Cuántos usaron eso a los hijos? Ya te lo dije, ya te lo había dicho. Por supuesto que las cosas han cambiado, que hoy son los hijos los que le dicen a los padres, ya se lo advertí, que si no... Pero antes no, éramos los padres los que cogían, cuando se cometía el mismo error, uno le decía, ya te lo había advertido, así que no me vengas con cuento, hoy esta va a ser porque había habido una advertencia primero. ¿Cuántos están acordando de eso? Los nuevos no saben, porque eso que estoy diciendo y a ustedes les da risa, porque es verdad, hoy son los hijos los que le advierten a uno. No me vuelva a hacer eso, oye. Porque si casi le dicen, si me lo vuelve a hacer, le voy a dar su. Dice Jeremías, vamos a la palabra de Dios, dice Jeremías capítulo 36, versículos 1 al 3. Dije Jeremías capítulo 36, versículos 1 al 3. Aconteció en el cuarto año de Joacim. Lamentablemente estoy haciendo referencia a un pasaje de la Biblia que la mayoría de ustedes no conocen, pero que será sencillo lo que voy a aplicar del pasaje. Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, siempre Dios está hablando, en este caso está hablándole a Jeremías, y le dice lo siguiente: toma un rollo, este era un mensaje que iba a venir figurado, simbólico. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones. Desde el día en que comencé a hablarte, desde los días de Joacim hasta hoy. Quizá oiga, por favor, los que van leyendo conmigo y los que solo me están escuchando, póngale cuidado a esta declaración. Quizá oiga la casa de Judá, de Judá, todo el mal que yo pienso hacerles. ¿Qué les parece la palabra quizás? O quizás. Es que había oportunidad. Si ellos se arrepienten, yo voy a cambiar lo que he decidido hacer. Porque este era un mensaje de advertencia. Cuando Dios habla, uno de sus propósitos es advertir lo que Él va a hacer. Y dice, y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Esa es la posibilidad de Dios cuando Él habla y su mensaje es para advertir. Si la gente cambia, entiende el mensaje y cambian, ¿qué está propuesto Dios a hacer? A perdonar. Dice, yo perdonaré su pecado, su maldad, y ya no haré lo que había yo pensado hacer, porque era ese mensaje de advertencia.
este mensaje era una advertencia y por eso está la frase bien literal, quizás oigan. Así que estamos hablando de mensajes de advertencia. Los antediluvianos, estoy haciendo un poquito de historia, los antediluvianos recibieron un mensaje de advertencia que no supieron aprovechar. Dios llamó a Noé, lo vimos hace un momentito, y a Noé le dijo, voy a destruir esta humanidad. El pecado de esta gente ha subido ante mí y yo voy a destruir toda la vida que hay en la tierra, voy a destruir todo lo que hay. Y le dijo, pero a ti te pido que hagas un arca donde te salves, tu familia, la especie de los animales, diferentes especies, y todo el que quiera venir a ayudarte. Ese era el mensaje, un mensaje de advertencia, que la gente no pudo aprovechar. La gente se burló de Noé, la gente no recibió el mensaje de Noé y por eso fue destruido. Los habitantes de Nínive recibieron un mensaje de advertencia que fue aprovechado. ¿Cuántos saben esa historia? La historia de Jonás, una historia muy apasionante. El Señor envió a Jonás para que fuera a darle a Nínive un mensaje de advertencia. Es una historia lindísima. Jonás no quiso ir, pero después de mucho ir y venir, Jonás va a Nínive, y cuando Jonás empieza a predicar en Nínive, ¿qué empieza a suceder? ¿O qué sucedió? Que la gente se arrepintió. ¿Y qué hizo Dios? Los perdonó, porque aquel mensaje de Jonás era de advertencia. Fíjate que cuando Jonás dice, yo no quiero ir, ¿y sabe por qué no quería ir Jonás? Porque él sabía que el mensaje que llevaba era de advertencia y era posible que los de Nínive se arrepintieran, y si se arrepentían, Dios no los iba a castigar. Entonces los habitantes de Nínive recibieron un mensaje de advertencia que fue aprovechado. Perdonen que me adelante al cuerpo al final de esta predicación. ¿Cuántos ya empiezan a entender por dónde voy? ¿Ah? ¿Cuántos ya empiezan a comprender por dónde viene esta predicación? La iglesia, hermanos, tiene no uno, sino muchos mensajes de advertencia. No uno, sino muchos mensajes de advertencia, y pudiéramos hacer otras predicaciones sobre las advertencias que la iglesia tiene. La iglesia tiene mensajes de advertencia. Todo lo que la Biblia dice hasta esta altura es de advertencia para nosotros. Uno ve el mensaje de las 10 vírgenes, la parábola y es un mensaje de advertencia. Uno lee el mensaje de los talentos, es un mensaje de advertencia. Uno ve la carta a la Odisea, es un mensaje de advertencia. Porque cuando Dios habla, una de las cosas, los objetivos que tiene es advertir lo que Él va a hacer. Número 2. Número 3, cuando Dios habla, su propósito es sentenciar sobre lo que dijo que iba a hacer. Cuando Dios habla, en tercer lugar, su tercer propósito es sentenciar lo que dijo que iba a hacer. ¿Qué comprendemos por el vocablo sentencia? Sentenciar. Piensen. Sentenciar. Sentenciar. ¿Están pensando todos? Sentenciar. Fíjense que en derecho, una sentencia es una declaración o resolución judicial que pone fin a un proceso judicial. Se dio la sentencia, se dio el veredicto, se ejecutó. Es para ejecutar esa sentencia. Entonces, los mensajes de Dios, cuando ya han sido primero, ayúdenme. Ese es el segundo. El primero es revelar lo que Él está pensando hacer. Él ya reveló lo que está pensando hacer. En segundo lugar, esos mensajes en los que ya reveló lo que Él va a hacer son de advertencia, por si la gente se quiere arrepentir. Pero si no se arrepienten, o después de la advertencia viene la
sentencia en la que ya no habrá oportunidad, en la que se va a hacer lo que dijo él que se iba a hacer. Y aquí entran los problemas grandes que tenemos los seres humanos y especialmente los evangélicos. La mayoría de evangélicos no creemos que Dios va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. Es duro lo que estoy diciendo. Pero la mayoría leemos la Biblia. No, si no va a suceder, no va a ser así como él dice. Porque él ha dicho, mire, no van a entrar al cielo los que hacen esto, los que hacen esto, los que hacen esto, Pero ¿qué pensamos nosotros? Que eso no va a ser cierto, eso no se va a cumplir. Y los mensajes de Dios, cuando Dios ha hablado, en tercer lugar, y quizás el aspecto más sobresaliente, es que esos mensajes también tienen un sentido de sentencia. En cuanto a Dios, volvemos, en cuanto a Dios, todos los mensajes de advertencia, si no hay respuesta positiva, se convierten en sentencia. Espéreme, voy a repetir esto. Todos los mensajes de Dios, si no se atiende la advertencia, todos esos mensajes de Dios se vuelven sentencia. Todos se vuelven sentencia. Es decir, que cuando uno no tomó en cuenta la advertencia que Dios hizo, lo más seguro que vendrá la sentencia. ¿Cuántos de ustedes saben que Nínive finalmente fue destruida? Yo creo que la mayoría de ustedes no saben eso. Ahí estoy viendo personas muy honestas que me lean la cabeza y me dicen, no, pastor. Y estoy preguntando, ¿cuántos de ustedes saben que Nínive finalmente fue destruida? ¿Sí? Seguro que fue destruida. Fue destruida. ¿Por qué cree que fue destruida? Porque volvieron. En el primero de advertencia, ¿qué hicieron? Se volvieron de sus malos caminos, empezaron a hacer lo correcto. El rey y todo el pueblo empezó a hacer las cosas correctas como eran. Pero ¿qué pasó después? Volvieron a sus malos caminos. Y ahora Dios ya no manda a un profeta para que traiga un mensaje de advertencia en la que había posibilidad de perdón, sino que manda a un profeta que traía un mensaje de sentencia. ¿Saben quién fue el profeta que le profetizó a Nínive su destrucción? Nahum. Pues me gusta eso, Nahum. Nahum capítulo 1, versículo 1. Si ustedes quieren leerlo para confirmarlo. Nahum 1:1 dice, profecía sobre Nínive, libro de las visiones de Nahum de Elcod. Jehová es Dios celoso y vengador. Yo acabo de predicar en mis reuniones de jueves, por las que pido que los miembros asistan, acabo de predicar que hay gente que ha formado un Dios a su manera. Es que Dios es así y lo forman. No, el Dios nuestro, el Dios creador de los cielos y la tierra, no lo ha formado nadie, se formó Él solo y Él hace las cosas como Él es. Y en eso del Dios único, creador de los cielos y la tierra, la mayoría de gente no lo conoce. Solo conocen alguna cosita y eso que conocen está mal aplicado. Por ejemplo, la mayoría de las personas solo sabemos que Dios es amor. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es amor? Y en eso nos basamos, pero Dios no solo es eso. ¿Qué otra cosa es Dios también? Dice la Biblia que también Dios es fuego consumidor. Y ahora estamos hablando que Jehová dice aquí, Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Nínive había sido perdonada la primera vez. Y amén, todo estuvo bien, pero volvieron a lo mismo. Y entonces Dios ahora manda a Nahum y le dice, anda y solo sentencia a Nínive que será destruida. Jehová es tardo, en ese mismo mensaje de Nahum dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Es decir, el que no ha querido entender no lo tendrá por inocente. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, eso dice la palabra, y las nubes son el polvo de sus pies. La historia, hablando sobre Nínive,
La historia universal registra que la ciudad de Nínive fue destruida por los medos persas en el año 512 antes de Cristo. La historia universal registra que los medos y los persas invadieron a Nínive y la arrasaron con toda sus gentes y todo lo que tenían. Ellos recibieron un mensaje de sentencia. El primero fue de advertencia. El segundo fue de sentencia. El profeta que profetizó la destrucción de Nínive fue Nahum y nunca habló de posibilidad de perdón. ¿Por qué? Porque ya había pasado el tiempo del perdón, ya había pasado el tiempo de la misericordia, y lo mismo va a ser con nosotros. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios en esta época era de sentencia. El Señor Jesucristo, para dar ejemplos de los mensajes de sentencia, el Señor Jesucristo le dio a Israel un mensaje de sentencia, un mensaje de sentencia. Yo creo que está escrito, lo que voy a decir está escrito en Mateo 12, 37, palabras muy, ¿qué digo? Salidas de lo profundo del corazón del Señor Jesucristo, porque como yo lo he dicho en otras ocasiones, el primer interés del Señor Jesucristo al venir aquí a la tierra fue salvar a Israel. Pero solo cuando Israel lo desprecia es que Él pasa su plan de salvación a los gentiles. Y dice Mateo 12, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, versículo 38, he aquí vuestra casa ahora os es dejada desierta. Mateo 24, ahí cerquita el otro capítulo, 2 capítulos, Mateo 24, 1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2, respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Según la historia y los registros históricos, posiblemente esto el Señor lo dijo ahí por el año 34, si los años fueran contados relativamente con el nacimiento del Señor. Israel desprecia, como dice el Señor Jesucristo, cuántas veces quise recogerlos como una gallina y no quisiste, me despreciaron, mataron a los profetas. Y ahora Él dice, tu casa será desierta. Cuando está hablando de que no quedará piedra sobre piedra, se estaba refiriendo el Señor al templo de Jerusalén. Es una cosa triste hasta el día de hoy, están los vestigios de eso. Vamos a ver si fuera el 34, al año 70, 36 años después, Israel, el templo de Jerusalén fue destruido totalmente. Es decir, no solo estoy hablando de una historia antigua como Nínive y los otros pueblos que ya cité, sino que estoy hablando de historia un tanto más moderna. Cuando el mensaje es de sentencia, no hay quien la salve. No hay quien la salve. En este caso, el mensaje para Israel, que iba a ser invadida por romanos, se cumplió a su cabalidad, en su totalidad, y Jerusalén fue destruida. El templo todavía no, hasta hoy están en trámites de poder reconstruir nuevamente el templo, pero desde aquel tiempo, 2000 años, ese templo queda destruido por un mensaje de sentencia de Dios. La iglesia tiene muchos mensajes, lo dije hace un momento, tiene muchos mensajes que hoy son de advertencia. La iglesia tiene muchos mensajes que hoy son de advertencia. Pero si no respondemos como deberíamos de responder, esos mismos mensajes se van a convertir en sentencia.
Escuche bien esto que estoy diciendo. La iglesia, el mundo por supuesto, pero más la iglesia, tiene mensajes que en este momento son de advertencia, pero que si no le prestamos cuidado, esos mismos mensajes se van a convertir en mensajes de sentencia. Sentencia. Eso no lo dude que así va a suceder. ¿Qué mensajes diría yo que se van a poder convertir en sentencia? Por ejemplo, el Señor Jesucristo, hablando de la iglesia, dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, no sirve más para nada, sino para ser hollada por los hombres. Mensajes de advertencia. Pero si no los atendemos, van a ser mensajes de sentencia. La última carta de las 7 iglesias, y aquí lo hemos hablado muchas veces, la Odisea. La Odisea es un mensaje de advertencia para ahora. Pero ese mensaje se va a convertir en mensaje de sentencia si no le ponemos cuidado. Ese mensaje dice, porque nosotros decimos hoy, somos ricos, tenemos todo y vamos a ir para adelante, pero dice el Señor: mas no saben que ustedes son miserables, desnudos, no han hecho las cosas como deberían de ser, y si así siguen, los voy a vomitar de mi boca. Mensajes que en el momento son de advertencia, pero que si no tomamos en cuenta esos mensajes, se van a convertir en mensajes de sentencia. Finalizo pidiéndoles que vayamos a leer Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Dije Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. ¿Están conmigo? Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Van prestándole atención? Por tanto, es necesario que con más diligencia, más interés, atendamos las cosas que hemos oído. Estos mensajes de advertencia que ya hemos venido oyendo. No sea que nos deslicemos. Porque si no le ponemos atención a esos mensajes de advertencia, vamos a pasar a la segunda cosa. Dice el versículo 2: porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Vamos a volver a leer el pasaje otra vez. ¿Cómo escaparemos? Lo leemos completo y luego regresamos. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo sido publicada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, atestigando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad? Vamos a volver al pasaje. Lo considero interesantísimo el pasaje para que lo analicemos por un momento más. Dije, Hebreos 2, 1 al 4. Escúchelo bien o léalo conmigo, léalo con cuidado. Por tanto, es necesario que con más diligencia, con más responsabilidad, con más cuidado, atendamos a las cosas que hemos oído. Todo esto que hemos estado oyendo, hermanos, hay que oírlo con más. No dude que es verdad, es la verdad de Dios, es la verdad de la palabra de Dios, porque no sea que nos deslicemos. Vamos al versículo 2. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, ¿y cuántos creen que fue firme? Lo que Dios dijo de Nínive, ¿qué pasó? Lo que Dios dijo de Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó? Lo que Dios ha dicho de Israel. Porque si algún pueblo en la tierra ha sido azotado severamente, ha sido Israel. ¿Cuándo fue azotado Israel? Cuando no obedecían la palabra.
cuando no le prestaban atención a la palabra. Y por eso ahora Pablo nos llama, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Es cierto eso? Que en el pasado toda rebelión, todo pecado recibió justa retribución. La pregunta es para nosotros: ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Si tuviéramos en poco una salvación tan grande, ¿cómo vamos a escapar nosotros? ¿Pudiéramos decir que no hemos sido advertidos? Hemos sido advertidos una y más veces. Y el Señor nos ha advertido de una y de muchas maneras. Hemos sido, dice la salvación, la cual, habiendo sido publicada primeramente por el Señor habló de todas estas cosas, fue confirmada por los que oyeron, atestificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, dones del Espíritu Santo, según su voluntad. Esta predicación, mis hermanos, tiene varios sentidos que si mi situación fuera otra, yo pudiera ahondar sobre ellos. Empiezo por ratificar que este asunto de que Dios habla es verdad. Dios habla. Y si siento guianza, voy a predicar otros mensajes sobre este asunto de que Dios habla, porque hay un mensaje sobre los diferentes tonos que usa Dios para hablar. Pero que Dios habla, habla. Y habla de todas, solo que nosotros no entendemos el mensaje. ¿A cuántos nos habla por una enfermedad? ¿A cuántos nos habla por un problema económico? ¿A cuántos nos habla por un problema de familia? ¿A cuántos nos habla de diferentes maneras? Dios nos habla. Y lo primero que Él hace al hablarnos, Él quiere descubrir qué está pensando. Que sepamos qué piensa Él. Por eso habla. Él dice: así soy yo, no me confundan. No crean que conmigo pueden hacer todo lo que quieran. Yo soy Dios de amor, pero también soy Dios de fuego consumidor. Y sus mensajes en segunda instancia son gloria a Dios de advertencia. Él quiere advertirnos de lo que va a venir. Mire, hermano, no debería nada de lo que está pasando en este momento debería de sorprendernos. Eso está advertido en la palabra de Dios. Hemos sido advertidos. Pero si no entendemos el mensaje de advertencia que Dios nos ha dado, vendrá ese mismo mensaje, se va a convertir en sentencia. Finalizo recordando la parábola del rico y Lázaro, ¿recuerdan? El rico tuvo a Lázaro en la puerta de su casa viéndolo como un mensaje de advertencia, pero él no lo quiso. Llegó el tiempo en que Lázaro murió y también murió el rico, y en el infierno el rico quiso ver si podía haber esperanza con otro mensaje de advertencia, y Dios le dice en el pasaje: ya no, aquí no se puede hacer nada, aquí ya estamos en el final de los tiempos, aquí solo está el mensaje de sentencia. El Espíritu Santo nos ayude a aprender la lección. Nosotros estamos a tiempo hoy, a tiempo de recibir la advertencia, porque si la advertencia no pega, vendrá la sentencia. Les pido que se pongan en pies, por favor.